Había una vez, en un lugar no muy lejano, una granja muy especial llamada Villa Pluma Dorada. No era una granja cualquiera. Aquí vivían las gallinas más felices, los gallos más apuestos y se producían los huevos más deliciosos que puedas imaginar. La vida en Villa Pluma Dorada era sencilla y próspera. Cada mañana, las gallinas ponían sus huevos y con esos huevos, la comunidad de la granja compraba todo lo que necesitaba: el mejor maíz, agua fresca y mantenía sus gallineros limpios y seguros. El líder de la granja era un gallo muy sabio y respetado llamado Don Gallo. Él se encargaba de administrar los huevos que se recolectaban. Una parte de los huevos se usaba para los gastos del día a día, como la comida y el mantenimiento. Otra parte se guardaba en un gran nido de ahorros, por si venía una mala temporada. Y el resto se invertía en mejorar la granja, como construir nuevos nidos o sistemas de riego para el maíz. Todo funcionaba de maravilla. Pero un día, Don Gallo se hizo mayoere y decidió retirarse a descansar bajo el sol. En su lugar, llegó un gallo joven y muy carismático llamado Kikiriki. Kikiriki tenía grandes ideas para Villa Pluma Dorada. Quería que fuera la granja más moderna y espectacular del mundo. Amigos, cacareaba desde lo alto del granero, se acabaron los tiempos de austeridad, vamos a vivir a lo grande. Quiero fuentes de agua cristalina en cada esquina, comederos automáticos con maíz de gourmet y gallineros de lujo con calefacción para el invierno. A las gallinas y los gallos aplaudieron con entusiasmo, sonaba fantástico. El problema era que para construir todo eso se necesitaban muchísimos más huevos de los que la granja producía, e incluso más de los que había en el nido de ahorros. No se preocupen, dijo Kikiriki con una sonrisa astuta. ¿Ven esa granja de al lado, la granja del zorro plateado? Su dueño es un zorro muy rico, le pediré huevos prestados. Se los devolveremos más adelante, con un poquito más por las molestias, claro. Y así fue como Villa Pluma Dorada empezó a pedir prestado. Al principio, todo era una fiesta. Se construyeron las fuentes, los comederos de lujo y los gallineros con calefacción. Las gallinas estaban tan contentas que hasta empezaron a poner más huevos. Kikiriki era un héroe. Cada vez que faltaban huevos para algún nuevo proyecto o simplemente para pagar los gastos corrientes, que ahora eran mucho más altos, Kikiriki iba a la granja del zorro plateado y pedía más huevos prestados. El zorro, que era muy astuto, siempre le prestaba los huevos, pero con una condición en claro: Kikiriki, llévate estos 100 huevos. Pero en un año me tendrás que devolver 110. A esto se le llama interés. A Kikiriki no le importaba. 10 huevos más no son nada, pensaba. Cuando nuestra granja sea la más productiva del mundo, tendremos huevos de sobra para pagar. Pasaron los años, y Kikiriki fue reemplazado por otros gallos, cada uno con sus propias ideas grandiosas. Estaba Gallo Claudio, que prometió un spa de barro para todas las gallinas. Y luego vino la gallina Pía, que quería construir un tobogán gigante desde el granero hasta el estanque. Cada nuevo proyecto significaba pedir más y más huevos prestados al zorro. Lo que nadie parecía notar era que la pila de pagarés en la oficina del zorro crecía y crecía. La deuda de Villa Pluma Dorada se estaba haciendo gigantesca. Ya no solo debían los huevos que habían pedido prestados, sino también una cantidad enorme de huevos extra en intereses. Llegó un punto en que la situación se volvió insostenible. Cada mañana las gallinas ponían sus huevos, pero una gran parte de ellos, a veces casi la mitad, ya no se usaba para comprar maíz o mejorar la granja. No, esa mitad iba directamente a la carreta del zorro plateado, solo para pagar los intereses de la deuda. La granja empezó a notar los problemas. Los comederos automáticos se estropeaban y no había huevos para repararlos. Las fuentes de lujo empezaron a tener fugas. Los gallineros, que antes eran tan cálidos, ahora tenían corrientes de aire porque no se podía pagar el mantenimiento. Las gallinas jóvenes, que no recordaban los tiempos de Don Gallo, nacieron en una granja que siempre estaba endeudada. Para ellas, era normal que una gran parte de su trabajo diario se fuera directamente a pagar al zorro. ¿Por qué trabajamos tanto si cada vez tenemos menos?, se preguntaban algunas. Un día, una gallina joven y muy lista llamada Pinta reunió a todos en la plaza del granero. Subió a una paca de heno y dijo: amigos, tenemos que hablar. Nos pasamos el día poniendo huevos,
pero la granja no mejora. Nuestros comederos están viejos, nuestros nidos necesitan reparaciones. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de nuestros huevos se van a pagar una fiesta que se celebró hace muchos años. Hubo un gran revuelo en la multitud. Pinta continuó. Cada huevo que le damos al zorro es un huevo que no usamos para comprar mejor comida, para nuestros polluelos, para arreglar nuestros hogares o para ahorrar para el futuro. Estamos trabajando para el pasado, no para el futuro. Esto que le pasó a Villa Pluma Dorada es muy parecido a lo que le pasa a un país con una deuda pública muy alta. La deuda pública es el dinero que un gobierno pide prestado para financiar sus gastos cuando los impuestos que recauda no son suficientes. Al igual que Kikirisi, a veces los gobiernos quieren hacer grandes proyectos, dar mejores servicios o simplemente gastar más de lo que tienen. Y para eso, piden dinero prestado a otros países, a grandes bancos o a inversores, que serían como nuestro zorro plateado. Pedir prestado no es malo en sí mismo. A veces es necesario para construir una carretera importante, un hospital o para superar una crisis económica. El problema, como en nuestra granja, es cuando la deuda se hace tan grande que los intereses que hay que pagar cada año son enormes. Imaginen que cada huevo que ponen las gallinas son los impuestos que pagan los ciudadanos de un país. Si una gran parte de esos impuestos se tiene que destinar solo a pagar los intereses de la deuda, queda mucho menos dinero para las cosas importantes. Para la educación de los niños, para la sanidad, para las pensiones de los abuelos, para la seguridad o para mantener las infraestructuras en buen estado. El país se vuelve menos productivo y tiene menos capacidad para invertir en su propio futuro. Entonces, ¿cuál es la solución para Villa Pluma Dorada? No es fácil. No es fácil. No pueden simplemente dejar de pagar, porque el zorro se enfadaría mucho y nadie más les prestaría huevos en el futuro, ni siquiera para una emergencia. Tienen varias opciones, y ninguna es sencilla. Una opción es lo que se llama austeridad. Significa que las gallinas tendrían que apretarse el cinturón, quizás trabajar más horas, poner más huevos, y al mismo tiempo gastar mucho menos en la granja. Nada de lujos, solo lo esencial. El objetivo es generar un excedente de huevos, es decir, producir más de lo que se gasta, para poder ir devolviendo poco a poco los huevos prestados, no solo los intereses. Es un camino duro y largo, y las gallinas se cansarían mucho. Otra opción es intentar crecer. Esto significa encontrar maneras de que las gallinas sean mucho más productivas. Quizás Pinta, la gallina lista, inventa una nueva técnica para poner huevos más rápido o descubren un tipo de maíz supernutritivo que las hace más fuertes. Si la granja produce muchísimos más huevos que antes, la deuda, aunque siga siendo grande, representará un porcentaje más pequeño de su producción total. Será más fácil de pagar sin tener que sacrificar tanto su bienestar. Y una tercera opción, a veces necesaria, es renegociar la deuda. El nuevo líder de la granja podría ir a hablar con el zorro y decirle: mire, señor zorro, es imposible pagarle todo lo que le debemos en estas condiciones. Si seguimos así, la granja se hundirá y usted no cobrará nada. ¿Qué le parece si nos perdona una parte de la deuda, o nos da más años para pagar, o nos baja los intereses? A cambio, nos comprometemos a ser muy responsables y a gestionar bien la granja, para poder devolverle el resto. A veces, el prestamista, el zorro, acepta, porque prefiere cobrar algo a arriesgarse a no cobrar nada. La historia de Villa Pluma Dorada nos enseña una lección muy importante. La deuda pública es como una mochila pesada que un país lleva a sus espaldas. Una mochila pequeña puede ser útil para llevar herramientas para construir un futuro mejor, pero si la mochila se vuelve demasiado pesada, nos impide avanzar, nos agota y nos roba los recursos que necesitamos para el camino. Gestionar bien el dinero público, los huevos de todos, es una de las tareas más importantes y difíciles de cualquier gobierno. Requiere pensar no solo en las fiestas de hoy, sino también en el bienestar de las generaciones futuras, los polluelos que aún no han salido del cascarón. Así que la próxima vez que escuches hablar sobre la deuda pública de un país, recuerda la historia de Kikiriki, el zorro plateado y las valientes
valientes gallinas de Villa Pluma Dorada. Es una historia sobre promesas, consecuencias y la difícil tarea de construir un futuro próspero sin hipotecar el mañana. Espero que esta pequeña fábula te haya ayudado a entender un poco mejor este tema tan complejo. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte al canal y compartirlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por tu tiempo.